Bien, continuamos con simplificación de una fracción compuesta. Entonces, nos presentan el siguiente ejercicio. Tenemos acá 1 más x cuadrado elevado a la 1 medio menos x cuadrado factor de 1 más x cuadrado elevado a la menos 1 medio. Y todo esto dividido entre 1 más x cuadrado. Entonces, bien, vamos a hacer la simplificación. Entonces, para ello, lo que yo debo analizar es la expresión que se encuentra en el numerador. Como ustedes pueden observar, podemos clasificarla. Vamos a hacer aquí, que aquí hay dos términos, ¿no? Yo debo identificar, aquí hay dos términos. Aquí vamos a identificarlo. Este es un término y esta expresión es otro término. Ahora, en esos dos términos hay un factor que se repite. ¿Cuál es ese factor que se repite? Efectivamente es 1 más x cuadrado, 1 más x cuadrado. Entonces debo aplicar la factorización, factor común, y para hacer esta factorización por factor común se escoge el factor que se repite, ¿cierto? De los dos términos de menor exponente. En ese orden de ideas, entonces acá nos va a quedar que es 1 más x cuadrado elevado a la menos 1 medio. Factor de, ¿sí? Entonces acá pues, se hace el ejercicio en donde indicamos si yo extraigo 1 más x cuadrado de menos 1 medio de esta expresión, ¿qué obtengo? ¿Sí? Entonces vamos a dejar ese factor que ustedes ven aquí, que sería 1 más x cuadrado por un exponente que yo no conozco, ¿cierto? Que yo no conozco y que recordemos que para poder hacer esa extracción lo que yo hago es que menos un medio multiplicado por ese valor que no conozco nos debe dar un medio. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es que planteamos aquí un medio más ese valor que yo no conozco nos debe dar un medio. Lo que hacemos es que ese valor que no conozco, que es el exponente, sumado debe ser igual a un medio. Y esta expresión que ustedes ven aquí, que está negativa, va a pasar a este lado positiva. Va a quedar que es un medio. Su resultado de ese exponente que no conozco es 2 entre 2, luego es 1. Luego aquí yo puedo concluir que ese exponente que debe ir ahí es 1 y no es necesario escribirlo. Después, ¿qué sigue? Sigue el menos. Entonces aquí escribimos el signo menos. Ahora, si yo extraigo esta expresión, este factor de todo este término, ¿qué me queda? Me queda menos x al cuadrado, ¿cierto? Cierro acá, ¿cierto? Y vamos a representar entonces todo esto que ustedes ven aquí. Muy bien, vamos a colocarlo aquí. Perfecto. Y entre 1 más x cuadrado. Muy bien, ahora lo que viene es que vamos a reducir términos semejantes. Entonces dejamos la expresión 1 más x cuadrado factor de, todo esto elevado a la menos 1 medio, factor de, y entonces acá vamos a reducir. Entonces como ustedes están observando, se destruye este signo de agrupación, nos queda 1 más este x al cuadrado menos este x al cuadrado se cancelan, como ustedes pueden observar. Me queda aquí este factor 1, y todo esto dividido entre ¿quién? Entonces todo esto dividido entre 1, que vamos a colocar 1 más x cuadrado. Ahora, si nosotros observamos este 1, multiplica esta expresión. Ahora, ¿qué nos queda? Entonces nos queda que es 1 más x cuadrado, todo elevado a la menos 1 medio, colocar aquí a la menos 1 medio, y dividido entre 1 más x cuadrado. Entonces, si ustedes observan, acá podemos aplicar una propiedad de la potenciación. Aquí hay vemos que hay dos bases que son iguales. Lo que vamos a hacer es restar los exponentes. Entonces nos va a quedar que es 1 más x cuadrado elevado a la menos 1 medio menos, como se está aplicando la propiedad de la potenciación de cocientes, menos aquí vamos a colocar que este tiene exponente 1. Recuerden, aquí tiene exponente 1 menos 1. Entonces realizamos esas operaciones y ¿qué nos va a quedar? Al realizar la suma de menos 1 medio menos 1 es menos 2 entre 2. Luego, en total, vamos a obtener que es 1 más x elevado a la menos 3 medios. Ahora, está con exponente negativo, debemos volverlo con exponente positivo. Entonces me va a quedar que es 1 dividido entre, ¿cierto? 1 más x elevado a la 3 medios y esta es la respuesta. Bien, a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.